aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es su gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie, y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por su gracia y su perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Es por su gracia y su perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es su gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie, y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por su gracia y su perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Es por su
gracia y su perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. En verdad estamos en fiesta, el Señor es bueno con nosotros, Él nos da abundantemente de su palabra. Lo importante es que la palabra sea la verdad. No importa el lugar, no importa a veces tanto quizás el ambiente, pero lo importante es que sea la palabra. Y damos gracias al Señor que el Señor trae de lejos para alentarnos, para confirmar también lo que el Señor nos sigue hablando, porque el que habla es el Señor. Habla por medio de la boca de los hermanos, por medio de diferentes instrumentos, pero el Señor habla al que tiene oído. Estamos aprendiendo. Y vamos a ver, aunque sea un poquito, vamos a adelantar de Josafat. Venimos estudiando el segundo libro de Crónicas, cómo Josafat se fue de Jerusalén. Él había fortalecido Jerusalén, el fundamento de paz. En segundo de Crónicas, capítulo 18, vamos a ver ahora un poquito más del capítulo 19 de este libro. Y bueno, el enemigo no tardó en empobrecerlo, en adormecerlo, en engañarlo, seducirlo y en utilizarlo. Cuando el creyente deja el fundamento, cuando nosotros dejamos el fundamento, que no puede haber otro que es Cristo, cuando edificamos sobre el fundamento de un hombre, sobre la doctrina de un hombre, sobre el fundamento del primer Adán, y queremos andar en la carne, hermanos, salimos de la protección. Y habíamos visto que quizás Josafat habría querido ganarle a Acab. Acab era un rey totalmente malvado. Y él estaba bajo también el poder y la seducción, el hechizo de Jezabel. Habíamos visto también que Jezabel nos habla de la iglesia falsa, especialmente del espíritu de religiosidad que hechiza, el espíritu de la ley, el espíritu de la carne, que imita al espíritu. Y todo esto, hermano, él podría haber, como bien decía el hermano, desde su posición, desde el lugar donde el Señor le puso, él podría haber resistido todos estos argumentos, todas estas trampas del enemigo. Pero él sale de Jerusalén y queda a merced de todo lo que el enemigo puede hacer. Por lo general, a veces nosotros miramos el Evangelio de la Gracia y, hermanos, nosotros mientras escuchemos este mensaje de gracia, es hermoso escucharlo. La gracia, hermano, es hermosa. La gracia es atrayente, pero no hechiza nuestros sentidos naturales. Lo que hace la gracia es atraer nuestros sentidos espirituales, como decía bien el hermano, el hombre interior. Provoca fe, provoca gozo, provoca edificación, provoca amor, el ágape. Pero vemos que acá sedujo a Josafat con un falso amor, sedujo a Josafat con todo falso, toda cosa falsa. Lo importante de no salir del fundamento de la doctrina. Cuando Dios vio esto, Dios utilizó a Micaías para hablar. Y Dios
Permitió que Micaías, el profeta, esto es un pequeño repaso porque ya hemos visto, vaya y hable por causa de Josafat. Acá ya estaba cerrado su corazón, no tenía oído para oír. Y por causa de Josafat, Dios advierte, Dios dio su palabra, aunque ninguno de los dos escuchó. Y esto es lo triste, porque él fue partícipe de una derrota que era de otro. Hay algo que nosotros no podemos hacer. No podemos entrometernos en fracasos ajenos, en derrota de otro. Si otro no cree, usted tiene que seguir al Señor, la carrera. Bien, el Señor habla en general, pero el que tiene oído, la carrera es individual. Y esto es algo que nosotros, hermanos, muchas veces, por nuestra humanidad, por nuestra afección humana, no podemos separar, y usa el enemigo. Y este tiempo que Josafat estuvo con Acab fue un tiempo perdido, no aprendió nada. Ahora vamos a ver que Dios tiene poder para sacar victoria de nuestro fracaso cuando nosotros reconocemos. Vemos que la gracia le va a levantar. Dios no le hablaba, Dios se calló. Pero lo primero que encontramos, vamos a ver el capítulo 18, en el verso 31 dice: cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Habíamos visto que Josafat había perdido su identidad, su separación. Y me hace acordar cuando Sansón perdió su cabellera. Ya no era un nazareo. Quedó como un israelita más. Perdió su corona. Y vemos que Josafat es confundido incluso con Acab. Y así esto suele pasar cuando el creyente desvía. Hay creyente que es confundido con impíos. No sé si es creyente. Le miramos, le tenemos que mirar bien. ¿Es caballo o es mula? No sabemos. Nos tenemos que acercar. Y perdemos el ropaje de la nueva creación. Sin duda él se vistió de las ropas de galas y bueno, se disfrazó de Acab. Muchos quieren enfrentar al enemigo vestidos del mundo. La mayoría quiere ser, hermano, aplaudido por el mundo. Y especialmente cuando el creyente conoce este mensaje, si utiliza otro método, fracasa. Porque ya no, los hermanos que no tienen toda la enseñanza, nuestros hermanos, ellos hacen sinceramente porque ellos no conocen el mensaje. Pero si yo quiero utilizar otra manera, mi conciencia va a actuar. Y ya no voy a tener buena conciencia delante de Dios y no voy a tener libertad. Y esto es lo que le ocurrió a Josafat, se debilitó. Porque él es sincero. Quiso usar otro método. Pero vemos en el verso 31, dijeron: este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear. Estaba en desventaja, había salido de fundamento. Cuando el creyente va a otra doctrina, lo primero que dice: bueno, yo estoy apto hoy para alabar al Señor. Ayer apagué la televisión temprano, mañana voy al culto, voy a orar fuerte. Y ahora un poco voy a cantar más alto. Está mirando su estado. No está dependiendo de su posición, de lo que él es. La doctrina de la gracia, hermano, es sencillita. Pero nos vamos en nuestra fuerza, nos debilitamos y el enemigo gana ventaja. Y vemos que le rodearon para pelear, pero acá Josafat, habíamos visto que Josafat llegó acá y le cayó la ficha de quién era Acab, de quién era su verdadero enemigo. Vio todas las cosas como eran. Y dice: y clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios
de Él. Acá vemos la gracia de Dios. El problema es cuando no reconocemos, cuando estamos rodeados, cuando el enemigo está ganando ventaja y nosotros no clamamos. Este clamor no es un clamor de Señor, ayúdame solamente. Este clamor es un clamor de reconocimiento. Es mucho más profundo. Acá Él se da cuenta. Él se está dando cuenta del error, de lo que está haciendo mal, y Dios lo va a librar. Fracasar no es bueno, pero si fracasamos y nos arrepentimos y reconocemos, es buenísimo, porque nos levantamos más fuerte que antes. Y bueno, así quiero comenzar a por lo menos ver un poquito del capítulo 19. Y Josafat dice, ahora terminó todo, zafó del problema de la lucha. Y Josafat dice, rey de Judá, volvió en paz. Después de hacer un gran esfuerzo en su propia voluntad, luego de fracasar, luego de no tener éxito en esta unión carnal que llevó adelante, Él volvió en paz. Y en esto vemos la bondad de Dios. Vemos su misericordia. Donde Él volvió. Dice, volvió en paz a su casa en Jerusalén, donde nunca jamás tendría que haber salido. Y ahí vemos al corredor. ¿Cuántas veces nos quedamos fuera del fundamento, hermano? ¿Cuántas veces planeamos, tenemos todo planeado y nos va todo al revés? Pero hay oportunidad de volver. Justamente, vamos a leer, tenemos que leer Apocalipsis capítulo 12, porque es muy linda la palabra, hermano. Entonces no podemos dejar de leer, a veces mencionamos, pero el hermano estaba diciendo justamente, y dice en el verso 2, yo conozco tus obras y tu arduo, ¿qué es la palabra arduo? Un esfuerzo grande, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Parece vencedor. Y miramos y parece que este es un vencedor, porque dice encima, y no ha desmayado. Pero había algo en contra de Josafat. Josafat es sincero. Trabajó arduamente en la unión carnal. Y a mí me ha pasado envolverme en unión carnal. Y trabajé arduamente, con la sinceridad de mi corazón, pensando, todo vamos a correr para ganar a Cristo. Pero en ese momento saqué la mirada de mi amado. Yo me fui. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa actitud que debe ser el fundamento de nuestra vida. ¿Por qué estamos acá, hermano? ¿Por qué? Porque vamos a hacer un servicio, porque vamos a escuchar la palabra. ¿Cuál es nuestra identidad? A veces como Josafat perdemos nuestra identidad. Queremos muchas cosas. Anhelamos ganar al Señor. Amamos al Señor. Nos preguntamos verdaderamente, hermano. Porque en verdad lo más importante es si amamos al Señor. Es si el Señor tiene el primer lugar, pero por lo que Él es.
queremos conocer la verdad. Queremos conocer tal y como Él es, o queremos algo que se acomode a nuestro gusto y a nuestra manera. Dice, has dejado tu primer amor. Cambió una vida amorosa por una vida religiosa. Una vida amorosa, una vida en el espíritu, por una vida carnal. Y esto, hermano, mientras nosotros, el Señor nos esté hablando, nos esté corrigiendo, mientras estemos en Jerusalén y no abandonemos el fundamento, vamos a estar protegidos. Pero en el momento, hermano, que nosotros dejamos este fundamento, vamos a dejar también de que el Señor, a través de su palabra, nos muestre lo que es nuestro sentimiento, lo que es la carne, lo que es nuestra voluntad, lo que es el razonamiento, y llegamos a ser confundidos y cambiamos, llegamos a reemplazar lo verdadero y lo espiritual por lo sentimental, por lo que yo siento. Pero ya no es amor. Y quizás tengamos trabajo, quizás suframos por la causa del Señor. Pero ya no es dirigido por el amor. Ya no es el Espíritu Santo el que está dirigiendo nuestra vida, sino es nuestro razonamiento lindo. Pero tengo contra ti, dice el Señor. Tengo contra ti. Entonces, el consejo del Señor, Él da la solución cada vez que Él ve una situación en nuestra vida que nos es contraria, que ve que estamos obrando mal. Ahora Él nos dice, recuerda, por tanto, ¿dónde te caes? ¿A dónde está el tropiezo? Recuerda de dónde has caído, de dónde el Señor, hermano, nos rescató y a dónde nos puso. Bueno, Josafat había caído de un lugar de bendición y se encontraba ahora en un lugar de apostasía, de religiosidad. ¿De dónde has caído? Y arrepiéntate y haz las primeras obras de amor. Estas primeras obras no es ese fervor que tiene el creyente cuando recién comienza. Cuando recién comienza el creyente hace muchas obras y tiene un fervor, pero no tiene crecimiento. La mayoría de las cosas que hace, las hace en ese primer fervor. Pero acá está hablando de amor. La palabra utilizada acá es ágape. Es el amor que se obtiene cuando uno madura. Como una persona que ya tiene cierta edad, ciertos años. Cuando yo era jovencito, yo era muy enamoradizo y lloraba por mi noviecita. Y hoy me doy cuenta que, bueno, yo tengo una persona al lado a la que amo. Y el amor es otra cosa, aún en lo natural, ¿no? En lo espiritual también. Muchos confunden y dicen, haz las primeras obras, dicen, donde nosotros cantamos con fervor y tocamos. Bueno, está bien, pero está hablando de un amor más maduro. Y a veces el creyente retrocede. Josafat retrocedió, hizo muchas cosas, hizo un gran esfuerzo, juntó fuerzas, pero no era motivado por el amor sabio, por el amor lleno de la sabiduría y del conocimiento de la ciencia de Dios. Hermanos, nosotros, por medio de este mensaje, tenemos la posibilidad de alcanzar y de colaborar con Dios en su obra, de correr una carrera, de tener un ministerio, pero tiene que ser en un amor sabio. Y este amor no tiene nada que ver con el sentimiento. A veces pensaríamos que el creyente parece que deja de tener afecto natural. No es así.
pero cada cosa tiene su lugar. Para hacer la obra de Dios necesitamos amor divino, el primer amor, primeramente fluyendo de nosotros hacia el Señor. Si yo no tengo el deseo de ganar a Cristo, hermano, ¿cómo yo voy a hablar de esto? Si yo no conozco al Señor, ¿cómo yo puedo pretender ganar a usted o ganar a otro? Y así cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos, si hemos caído, ¿dónde fue? Y si tenemos que dar marcha atrás, ponemos marcha atrás. Como habíamos dicho, Josafat se había comprometido, él tendría que haber deshecho ese compromiso. Pero tarde o temprano el sincero se levanta. Y así como el hijo pródigo dijo, volveré a mi padre. Voy a volver porque ahí no falta nada. Mi papá me trata bien. Y Dios ya tenía preparado los siervos al que le iba a dar la orden que le vistan. Arrepiéntete. Así que vemos en esta situación a Josafat. Josafat, rey de Judá, volvió en paz. Él volvió en paz. No volvió más enriquecido. No ganó almas. No ganó nada del reino del norte, porque allí no había nada que ganar. Pero por lo menos salvó su vida. El creyente, por falta de discernimiento, obra con esta insensatez. Y lo que encontramos en el verso 2, vamos a leer un poquito más, dice, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat, ¿al impío tú das ayuda? ¿Y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por eso. Note que llegó en paz, Dios le hizo volver al fundamento y no hizo falta como Acab tuvo que llamar a todos sus falsos profetas y también llamó al profeta de Dios para que le hable. Ni su profeta tenía nada para decirle, sus falsos profetas, ni siquiera Dios tenía nada que decirle acá, pero él lo llama. Pero cuando el creyente empieza a reconocer, se arrepiente, no hace falta que usted llame. Vemos que le salió al encuentro, dice, verso 2. El Señor mismo nos habla. No le habló todo el tiempo anterior. Acá vemos algo, no le dijo lo que quería escuchar. Pero es una bendición que Dios nos hable. Si usted está hoy acá, es porque Dios todavía le habla. Y si Dios le habla, hermano, es un privilegio que Dios nos hable. En algún momento hemos perdido la voz del pastor. No porque Él no nos hable, sino porque no quisimos escuchar. ¿Cuántas veces, hermano, hemos dejado de sentir la presencia de Dios? Es como que, como decía el hermano en el avión, parece que... Pero hermano, Dios quiere hablarnos. Pero para que Dios nos hable tenemos que estar en el lugar correcto. Dios le habló de Egipto, dice, llamé a mí, pero aún estamos en Egipto. Pero hay un lugar donde Él nos habla de una manera más profunda y más especial, que es donde Él nos puso. No es un lugar, no vaya a pensar que este es el lugar, no. Es su voluntad. Es donde Él puede alumbrarnos con su luz. No importa el lugar, sino importa que Él nos pueda hablar. Josafat no escuchó y vemos que Él vuelve y Dios mismo.
Ahora, cuando Dios habla, bueno, ahí podemos alcanzar la sabiduría. Cuando nosotros no hacemos caso a Dios, vamos al mundo, hacemos nuestra decisión. Bueno, Dios nos habla. Pero cuando ve que nosotros no respondemos, también nos deja. Vamos a otra doctrina. Podemos hacer lo que queremos, hermano. Pero también Dios está esperando el momento para hablar. Dios tiene que preparar la tierra. El Espíritu Santo empieza a regar nuestro corazón. Y Dios permite la disciplina. Vamos a leer en Hebreos capítulo 12 en el verso 6. Hebreos capítulo 12 en el verso 6. Dice la palabra: porque el Señor al que ama disciplina y azota. ¿A quién azota? Al pecador, seguramente. ¿A quién? A todos nosotros, a todo el que recibe por hijo. Cuando Dios habló a Israel y empezó a mezclar con las demás naciones, Dios le dijo a Israel: sal de ahí, pueblo mío. Y dice, sin perder Hebreos, vamos a leer, habíamos leído, pero vamos a ver para completar el pensamiento. 2 de Corintios capítulo 6, dice en el verso 17. 2 de Corintios capítulo 6, verso 17. Dice: por lo cual salid del medio de ellos y apartado, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Fue recibido otra vez en Jerusalén, Josafat. Y seré para vosotros por Padre. Qué lindo, voy a ir a la casa de mi Padre. Pero dice que Él corrige a todo el que recibe como hijo. ¡Qué macanada! Bueno, hermano, la muestra del amor de Dios está en su disciplina. No confundamos azote con castigo. Castigo es otra cosa. Si soportáis la disciplina, capítulo 12 de Hebreos, verso 7, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Bueno, Dios le recibe a Josafat, él vuelve en paz, toma su posición de rey, sentado en los lugares celestiales con Cristo, está en posición. Pero Josafat, vos necesitas corrección, necesitas pasar por Colosenses. Hablamos mucho de Filipenses, pero para ser Filipenses tenemos que pasar por Colosenses. Colosenses significa corrección. Y nuestro Padre es fiel en instruirnos, en corregirnos a través de su palabra. El hombre lastima. El hombre usa métodos humanos para hacer a su forma. Pero Dios utiliza la misma gracia que nos da hoy en su misericordia de todo bien. Esa misma gracia utiliza para corregirnos. ¿Te quieres ser corregido? Vas a ser vencedor. ¿Quieres ser corregido? Amén, dice, gloria al Señor. Bueno, porque Dios le tomó como hijo. ¿No queremos ser corregidos? Uy, hermano. Si no somos corregidos por el Señor, vamos a ser zarandeados.
El Señor quiso corregir a Pedro. Pedro no aceptó, dice, bueno, Satanás pidió por vos, Pedro, para que pase por las arandas. Si aceptamos la corrección de la palabra, si aceptamos la situación que el Señor permite en nuestra vida, somos tratados como hijos. Y Dios, hermano, es fiel para restaurarnos. Dios es fiel para que volvamos a la comunión con Él. Es muy importante la comunión con Dios, pero es muy importante que Él nos corrija. Y vemos que las palabras que le dice a Josafat son muy directas. Dios no fue falso con su rey. Dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda? ¿Te juntás con el impío y ayudás a los impíos? Muy claro, hermano. Capítulo 19, verso 2. Y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti. Y tenemos que diferenciar, porque delante de la presencia de Dios había salido espíritu de mentira hacia Acab, operación de error. Pero esta ira habla de un padre que está enojado, papá enojado. Cuando papá se enoja, a veces los hijos se enojan, y hoy en día los hijos son los que se enojan y los papás no. Cuando se enojó papá, el que me da techo, el que me provee la comida, el que me lleva al médico, el que me cuida cuando papá, mamá, cuando yo estoy enfermo, duele en el corazón. Dios nos trata como hijos. Dios nunca nos va a tratar como extraños. Pero, hermano, en el fundamento de paz tenemos que ser corregidos. Vamos a leer, para ir terminando, en el Salmo 141, verso 3. Salmo 141, en el verso 3. Lo que vemos en Josafat es que a pesar de su error, hermano, él es sincero. Josafat es sincero. Siempre tenemos que tener en cuenta de Josafat esto. Josafat no es un rebelde. A veces nosotros, nuestra rebeldía, provocamos que el Señor arranque la varita y una varita por la tierra. Pero ese ya es el opaité, ya es lo último, como dicen en el Paraguay, el opaité. Provocamos juicio. Pero vemos que Josafat, hermano, él tiene un corazón para el Señor. Y él reconoce, y vamos a leer el Salmo 141 en el verso 3, dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Note la petición de David. Y habíamos visto que especialmente el fracaso de Josafat se debió a que él habló de más. Él se apresuró a hacer alianza, una alianza carnal. Y vemos que David dice: no dejes que se incline mi corazón. Esto fue ocurriendo sistemáticamente en Acab, a cosa mala y a hacer obras impías, con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Él había comido con Acab un rico asado. Se deleitó con un hombre que no teme a Dios. Pero vemos lo que dice el verso 5: que el justo me castigue será un favor. Para que Dios nos proteja, para que Dios nos guarde y guarde nuestra boca, bueno, hermano, necesitamos que el justo, que el Señor nos corrija. Porque es un favor. Y yo le digo una cosa, hermano, no es fácil estar delante de alguien
Por lo general, si a mí no me preguntan, yo no opino, pero si me preguntan, a veces no es fácil decir la verdad. No es fácil decirle a la persona lo que verdaderamente tiene que escuchar. Que el justo, que la palabra de Dios nos corrija, es un favor, es una gracia más. Tenemos que agradecer al Señor por su palabra. Y que me reprenda será un excelente bálsamo. El bálsamo se usaba para aliviar el dolor, para lograr una satisfacción a aquel que estaba herido, que estaba enfermo. Por eso después, en el Nuevo Testamento, siempre se utilizaba el aceite de la unción. Se ungía, dice, unja al enfermo. Hoy nosotros no ungimos con aceite, si nadie pide por lo menos. No hace falta, porque habla de la unción del Espíritu Santo. Tenemos una unción mucho mejor. Entonces el enfermo alaba al Señor, es ungido con aceite fresco y tiene fuerza como búfalo. Aleluya. Pero dice la palabra, que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Usted quiere matar a una persona, ¿dónde le va a pegar? En la cabeza, no le va a destruir. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. En lugar de corrección, por lo general no nos gusta. Pero cuando llegamos a entender la necesidad de la corrección, a veces no queremos ir al culto. Hay hermanos que por ahí, a mí me pasaba, yo me alejo del Señor y no quiero ir a la iglesia porque yo sé que la palabra o algún hermano mandado del cielo, ahora te acordaste de venir. Bueno, eso no tenemos que hacer. Tenemos que dejar que el Señor dé la palabra, porque el Señor no herirá su casa. A veces nosotros queremos garrotear, pero no hacemos la obra de Dios de esa forma. Pero si nosotros podemos dar la palabra bajo el poder del Espíritu Santo, la palabra va a redarguir, hacer ver su error y ganarla, porque esa en todo caso es nuestra parte. A veces el creyente piensa que es tan obediente que puede corregir a los demás. Los corintios querían corregir a todos y Pablo le dice, que está bien que corrija, pero cuando su obediencia sea perfecta, estando pronto a castigar toda macanada, pero cuando vuestra obediencia. Pero note que acá dice que el justo. ¿Qué justo? ¿Quién es el justo? ¿Hay un solo justo? No hay justo. Ni uno es. Ahora nosotros, cuando andamos en el poder de una nueva vida, nos comportamos. Nos vive Fernando, nos vive la hermana Nancy, no el hermano Daniel, sino es el justo. Cuando un hermano en el espíritu y es espiritual y se deja tomar por el espíritu, ya no es él. El espíritu es diferente, el espíritu de la gracia. Que el justo me corrija. Nosotros queremos ver, hoy el hermano Fernando agarró la motosierra como mi ley. No, es el justo, es Dios, es el Señor, por lo menos eso espero, ¿no? Que sea así. Que no sea yo, que sea el Señor. Y si Él nos corrige por medio de quien sea, nos puede corregir por el más chiquito, y ahí se puede manifestar el justo. Por una criatura. A veces nosotros, el mal que tenemos es que queremos escuchar a los grandes. Y es justo que el justo me corrija, que me castigue si es necesario, que me reprenda, pero que sea justo. De la boca de quien sea, pero que sea justo. Y eso nos enseña también
No habrá sido fácil para Josafat. Cuando Dios tomó a Saulo, Saulo había perdido la vista. Y yo quiero que usted entienda que Saulo no era una persona común. Saulo era alguien grande. Si usted conoce la historia de Naamán, era algo así. Tenía poder y autoridad. Pero Dios toma a un justo, a Ananías, a un desconocido, a uno que no tiene valor, que se dice que era un discípulo. Y Ananías dice, no, yo no quiero ir porque este tiene autoridad, dice. Y va y se presenta delante de Saulo y le dice, Saulo, ven, vamos a todos. Cuando nosotros, hermanos, deseamos que el Señor nos hable, Dios utiliza lo que Él tiene a su disposición. Dios quiere hablarnos. Que el Señor nos hable por medio de quien Él quiera es una bendición. Porque cuando Dios nos habla sin profecía, ¿qué ocurre? Dice Proverbios, el pueblo se desenfrena. No hay freno, es como que estamos yendo por un barranco y el auto se queda sin freno. Vamos a chocar contra algo. Por eso el valor de la corrección. Dios va a corregir a Josafat. Dios no tiene hijo favorito. Dios nos corrige a todos. Somos hijos de Dios, comprados y lavados con la sangre del Cordero. Esos somos. El Señor bendiga la porción de su santa palabra. Hermano Gustavo, vamos a cantar una vez. Cristo consagró su vida al Dios poderoso, paciente y benigno, voluntariamente fue su sacrificio, haciendo en todo aquel que lo envió. Su Padre le dio este mandamiento como olor fragante, fue su vida dada, nadie se la quita, Él mismo la pone, porque en su poder la toma otra vez. Quieres darle todo a tu Dios viviente. Descansa, Él venció lo peor. Dios jamás te manda más de lo que tienes. Si poco posees, dale lo mejor. La simple avecilla le agrada también.
muchos creyentes que alaban y sirven solo en circunstancias que no contrapongan con sus intereses, que son naturales. De seguro esto no agrada al Señor. Otros de repente lloran sin cesar, si tribulaciones golpean sus vidas, reclaman ayuda, exigen respuestas a Dios a quien temen por mera ocasión. A Dios demos todo lo que somos, no dejando algo sin ofrecer. Él nos probará que su voluntad agradable es perfecta también, y el gozo será